queremos abordarlo y que es una situación casi histórica. Pero ahora la legislación ha ido de una u otra manera persiguiendo a quienes no pagan sus pensiones alimenticias, que en general se ha conocido como los papitos corazones. También hay mamitas que están en esa deuda. Y fíjese que la última actualización del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos fija en más de 112.000 los deudores inscritos, 97% de ellos son hombres, que deben más de 102.000 millones de pesos. ¿Cómo avanzamos en esto? ¿Cómo saldamos esa deuda? Es lo que queremos conocer con nuestra próxima invitada. Estamos en línea con la abogada Claudia Melo de la plataforma pensionaldía.cl. Claudia, bienvenida. Gracias por darnos este tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por este espacio de conversación y poder informar a todas las personas que tal vez están en esta situación de cómo gestionar este cobro de deuda histórica que comentabas tú, Miguel Ángel. 112 millones, 112.000 millones de deuda. Es una porrada de plata y que en definitiva, ¿cómo se hace para poder recuperar esto? Porque en definitiva es lo que afecta a la familia, afecta a la persona que está con los niños. Es la otra parte de una pareja que en un momento se casó ilusionada o se unió a otra persona. Así es, pues este no es solo un tema económico, sino que también es un tema de alcance social, con relevancia familiar, donde existen, por supuesto, muchas aristas de las cuales uno puede reflexionar en torno a este tema. Lamentablemente, como dices tú, cuando una familia se une y tiene hijos en común, espera que sean los padres lo suficientemente responsables, y cuando me refiero a padres no solo a papás, sino que a progenitores en general, sean lo suficientemente responsables como para dar adecuada cobertura a las necesidades que tienen estos hijos que están en una etapa de dependencia económica de sus padres. Pues hablamos de hijos que son menores de edad y en el caso de los mayores que a lo mejor estén cursando la educación superior y estén todavía estudiando. Abogada, en los últimos tiempos, ¿cierto? Se ha establecido este registro que es como un tema ahí de deudor que lleva adelante los tribunales de la familia. Pero esta búsqueda, esta persecución es solamente nacional. ¿Qué pasa si yo me deshice de mi hogar, me deshice de mis hijos y me fui fuera del país? ¿Me pueden perseguir también por la deuda de mi pensión alimenticia? Así es, porque este sistema no persigue directamente al deudor como persona física, sino que percibe sus capitales y sus dineros. De manera que si el deudor en algún momento, y eso es un requisito fundamental, trabajó en este país, trabajó en Chile, tuvo empleador, tuvo cotizaciones en el sistema de AFP, esos fondos, por más que esta persona se haya ido del país, quedan en Chile. Él no puede hacer retiro de sus fondos de pensión por mudar su domicilio al extranjero. Por lo tanto, si una mamá está en situación de querer cobrar esta deuda que el progenitor no ha pagado y se fue del país, lo que tiene que hacer es iniciar el procedimiento de cobro y en ese caso lo que va a hacer los tribunales es indagar el patrimonio económico que tenga este papá deudor, ya sea en bancos o instituciones financieras en una primera etapa, y si estos fondos son escasos o son inexistentes, entonces podemos proceder al cobro de la deuda de pensión de alimentos en los fondos obligatorios de la AFP. Ahora, si este deudor tenía, por ejemplo, ahorros previsionales en distintos instrumentos financieros, depósitos a plazo, APB, de ese tipo de fondos de ahorro que se pueden sacar, por lo tanto, a lo mejor la primera etapa del procedimiento especial del cobro en bancos o en instituciones financieras o en documentos de ahorro, a lo mejor no va a dar resultado, pero sí hay que ver la etapa del cobro en la AFP, porque ahí sí va a tener fondos. A lo mejor si es una persona que debe 100 millones de pesos,
a lo mejor no va a tener esos fondos, pero algo se puede obtener. Claudia, ¿cómo se puede también unir solamente al tema de las AFP? No es válido, por ejemplo, si es que esta persona tiene una cuenta de ahorro, cualquiera sea la modalidad bancaria. Si es que tiene ahorros bancarios, ¿también se puede llegar a esos fondos para poder cumplir con la deuda que él mantiene en materia de pensión alimenticia? Así es, porque esta nueva ley que comenzó a regir en mayo establece dos procedimientos, un procedimiento especial que es el denominado de la investigación patrimonial que pueda tener este deudor, y ahí dentro de este procedimiento lo que se hace es a través de un sistema interconectado que tienen los tribunales y que se ha establecido una plataforma de conexión directa con la Comisión de Mercado Financiero. Por lo tanto, los tribunales van a poder indagar todos los bancos en que este caballero tenga dinero o este deudor, y ahí van a arrojarse también todos estos otros mecanismos de ahorros voluntarios que pueda tener. Entonces, en esta primera etapa, los tribunales ofician a estas distintas instituciones bancarias o financieras para que informen montos y saldos que existan en esas cuentas, de manera que cuando lleguen estas respuestas de estos oficios y digan que tenemos clientas a las que le han avisado que tienen 37 pesos, 200 pesos, 2.000 y algo y fracción, o 10.000 y algo, entonces en realidad los tribunales ordenan retener aunque sea ese fondo. Pero como la ley establece que para poder llegar a la AFP es necesario acreditar que no existen fondos en esta etapa de investigación patrimonial en los bancos, o es insuficiente para pagar la deuda, entonces tengo que pasar por este procedimiento especial. Y es ahí en donde efectivamente, si es que existen más dineros y en la cuenta bancaria donde a este deudor se le paga su sueldo, por ejemplo, se va a poder retener ese monto que exista en esa cuenta. Y esa retención va a ser mensual. Por lo tanto, este papá deudor o mamá deudora puede quedarse sin sueldo para cubrir ninguna de sus necesidades básicas. Caramba, esto reemplaza, perdóneme que me he ido perdiendo un poco respecto de las obligaciones que hay y de las sanciones, por así decirlo, en caso de que no cumpla con el compromiso del pago de la pensión alimenticia. Reemplaza todas estas modalidades a lo que se hacía frecuentemente, que era la decisión del tribunal de pedir la reclusión nocturna del deudor o deudora. No se han derogado los mecanismos de apremios anteriores. Hoy día coexisten de la mano, juntos, estas dos disposiciones. Por lo tanto, si yo quiero además reforzar la solicitud de retención de fondos bancarios con los apremios anteriores, puedo solicitar la retención de la licencia de conducir, puedo solicitar la reclusión nocturna, puedo solicitar el arraigo nacional. Por lo tanto, ese deudor va a tener apremios de la ley antigua, los anteriores, más estas retenciones de dineros vigentes con esta nueva ley que entró en vigencia en mayo de este año. Claro, cuando uno comienza a enumerar todas las medidas que están destinadas a exigir el pago de esta deuda, también uno comienza a mirar el otro lado. O sea, si a mí me llegan todas esas sanciones, si no puedo tener licencia para conducir, a lo mejor no puedo trabajar. Si estoy con reclusión nocturna, evidentemente me va a complicar cumplir con mis horarios de trabajo. Y hay una serie de elementos que pueden hacer argumentar que las medidas que se están aplicando contra mí me van a impedir tener recursos para precisamente pagar una deuda por la cual me están aplicando esas sanciones. Claro, aquí hay una contrapartida, el otro lado de la moneda también, donde uno puede pensar que vamos a dejar a este señor sin ningún dinero para poder cubrir sus necesidades básicas, y que además a lo mejor va a tener que ir a cumplir con su reclusión nocturna, y que además le vamos a retener la licencia de conducir.
y que como no ha pagado y las platas de los bancos son insuficientes para pagar 60 millones de pesos, 70, 100 millones de pesos, en realidad, claro, uno puede decir pobre deudor, lo están atosigando por todas partes, lo están como encerrando y en realidad, bueno, este dinero es un dinero que él se comprometió a pagar o este progenitor se comprometió a pagar para la mantención y subsistencia de sus hijos. Por lo tanto, si bien es cierto, puede ser como fuerte y puede ser muy apremiante ver a este otro progenitor encerrado en una serie de apremios. Bueno, habría sido mucho más sencillo si este progenitor hubiese cumplido mes a mes y no se hubiese desentendido por 5 años, por 10 años, por 20 años de sus hijos. Hoy día los padres que en realidad tienen pensión fijada hace un año, esta nueva ley establece mecanismos que invitan cordialmente a pagar la pensión en el sentido de si es un trabajador dependiente. Hoy día la modalidad del pago de la pensión es la retención que hace el empleador. Por lo tanto, eso ya no es una facultad de las partes pedir que lo retenga el empleador, es por ley, es obligación. Cada empleador va a tener que retener el monto de la pensión de alimentos del sueldo. Lo mismo pasa si es un funcionario que esté a contrato de honorarios. El ente pagador de este trabajador a honorarios también tiene que retener, aparte de los impuestos que genera una boleta de honorarios, el monto de la pensión. Sí, ahí me deja una duda, abogada, porque entiendo que la condición que Impuestos Internos tiene para los honorarios es que la misma persona es su empleador. Es decir, si es que yo tengo, por ejemplo, una licencia laboral, licencia médica, soy yo el que me la tengo que pagar. Entonces, ¿cómo se hace esta otra parte? Porque el empleador me va a decir, yo aquí le pago los honorarios, más el impuesto, etcétera, o el descuento que tengo que hacerle por impuesto, pero yo no sé si hay otro valor que hay que descontar dentro de esa boleta. Sí, si es un empleador que trabaja en alguna empresa privada o en alguna situación donde exista una periodicidad de pago, porque en realidad yo emito boletas de honorario también, sí, pero no me voy a descontar porque es un cliente. Distinto es un profesional, por ejemplo, del área de la salud, que trabaja en una consulta médica, que trabaja en una clínica, o un funcionario público que está dentro de una dotación donde aún se mantienen estos contratos a honorarios. En ese caso, existe una institución responsable del pago de los sueldos. Por lo tanto, es a esa empresa, a esa institución a la que se le oficia para que dentro del mes retenga del sueldo que se le paga a este funcionario y se descuente en el fondo de su sueldo el valor que tiene que pagar por pensión, no la deuda, por pensión. Si está comprometido a pagar 200.000 pesos mensuales, el ente pagador, el empleador, tendrá que descontar los impuestos de la boleta más estos 200.000 pesos y pagarlos en la cuenta de ahorro a la vista del Banco Estado. Y si no lo hace, incurre en una sanción y lo hace también solidariamente responsable con el pago de esta pensión de alimentos. Entonces, la idea de estos mecanismos, en el fondo, es evitar a futuro el endeudamiento de este alimentante. Y de este alimentante que a lo mejor ya tiene una deuda histórica hacia atrás, por lo menos no se siga endeudando hacia adelante. Entonces, además, esta nueva ley garantiza un pago más eficiente de las pensiones de alimentos, además de establecer estos mecanismos nuevos de cobro. Qué interesante que nos haya refrescado respecto de toda esta situación, que es lamentable, por cierto, tiene un trasfondo que es horrible, pero que las personas que están en esta condición, que son deudores de pensión alimenticia, deben tenerlo claro, que la cosa ahora no es tan fácil. Así que, Claudia, gracias por este contacto y, bueno, ha sido interesante lo que nos ha podido reseñar respecto de toda esta normativa.
Muchas gracias a ustedes y bueno, cualquier duda, consulta o pregunta, ahí dice www.pensionaldía.cl o al Instagram también de Pensión al Día, ahí vamos a poder ayudar a quienes tengan esta situación.